Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Entre los distintos tipos de tejidos que tenemos en el ser humano, destaca el tejido epitelial. Este está formado por células muy juntas con poca sustancia intercelular, dado que están adheridas mediante complejos de unión. Es avascular y se nutre por difusión desde los vasos del tejido conectivo subyacente, del que está separado por una membrana basal. El epitelio de revestimiento tapiza todas las estructuras del organismo. Por ello puede ser externo o interno. El externo cubre la superficie del cuerpo, aportando protección. Sería la piel, el tubo digestivo, el aparato respiratorio y el sistema urogenital, mientras que el interno tapiza el interior de las cavidades corporales. Son las cavidades serosas, el tubo nervioso, los conductos auditivos y el sistema cardiovascular. Realizando una clasificación del tejido epitelial, podemos distinguir, en función del número de capas de células, epitelio simple, epitelio pseudoestratificado y epitelio estratificado. Según la forma que tengan las células, epitelio plano, epitelio cúbico o epitelio cilíndrico o también llamado prismático. Y según la superficie libre, epitelio ciliado, epitelio con ribete en cepillo y epitelio queratinizado. El tejido epitelial de revestimiento presenta diversas propiedades. Entre ellas encontramos cohesión, evita la disociación de los epitelios, está proporcionada por las interdigitaciones, zonas ocludens y adherens, máculas adherens y uniones estrechas. Gracias a la cohesión se logran las especializaciones de las superficies celulares. Acoplamiento electrofisiológico, permite el intercambio de señales y de sustancias de pequeño tamaño. Está proporcionada por los nexos y las uniones gap. Estas no existen en todos los epitelios. Permeabilidad, por un lado a sustancias para poder nutrirse, ya que, como hemos dicho anteriormente, carecen de vasos, y a células migradoras, como los linfocitos. Renovación epitelial, se debe a la continua pérdida de células epiteliales por los traumas a los que están sometidos. Debido a ello, encontramos en los tejidos epiteliales células indiferenciadas que pueden actuar como células madre y células diferenciadas especializadas en diversas funciones. Cicatrización de heridas, facilitada por el aplanamiento de las células para cubrir más correctamente la herida y por la proliferación de las células de los márgenes. Y por último, polaridad funcional. Las células epiteliales poseen una polaridad estructural y funcional, es decir, tienen especializaciones u orgánulos celulares y compuestos químicos que encontramos en una zona de la célula epitelial y no en otras, y funciones que se desarrollan en una parte de la célula y no en otras. Bueno, a continuación vamos a hablar de los tipos de epitelio. En primer lugar, hablaremos de los epitelios simples, que son aquellos que tienen una capa de células. El epitelio simple plano está formado, como he dicho, por una única capa de células aplanadas y su contorno es poligonal o irregular. Las células están unidas entre sí estrechamente mediante complejos de unión. Su principal misión es favorecer la difusión y el transporte de sustancias entre sus dos superficies, una de ellas normalmente orientada a una cavidad o al interior de un conducto corporal. En la luz del aparato cardiovascular, donde se denomina endotelio. Aquí hace posible la comunicación entre la sangre y el resto de tejidos corporales. Esta imagen es de microscopía óptica con una tinción de hematoxilina eosina, donde podemos observar el epitelio simple plano en las dos zonas señaladas. También se encuentra en el riñón, donde forma la capa parietal de la cápsula de Bowman y el segmento delgado del asa de Henle, donde se produce buena parte de la filtración. Permite la difusión de gases en los alveolos pulmonares. Aquí vemos una imagen de microscopía óptica con una tinción de hematoxilina eosina. Seguimos con el epitelio simple cúbico.
El epitelio simple cúbico está formado por una monocapa de células cuadradas, que son igual de altas que anchas. Tienen contorno poligonal que por lo general es hexagonal. El núcleo esférico suele estar central o ligeramente basal. Este lo podemos encontrar en numerosos lugares del organismo, como son los conductos excretores de las glándulas exocrinas, la superficie libre del ovario y el epitelio pigmentado de la retina con función de protección, o en superficies de absorción-excreción como los túbulos contorneados y colectores renales y los plexos coroideos. Esta sería una imagen de epitelio simple cúbico de un conducto excretor, que lo encontramos señalados con las flechas y estaría rodeado de epitelio glandular. En esta otra, perteneciente al túbulo renal, presenta también epitelio cúbico simple, sería hematoxilina eosina y una imagen de microscopía óptica. Por último, esta otra imagen que también pertenecería a los túbulos renales sería de microscopía óptica y con tinción Van Gieson. Las fibras de colágeno se pueden ver debido a esta tinción de color rojo rodeando a los túbulos. Vamos a continuar hablando del epitelio simple cilíndrico. El epitelio cilíndrico simple está formado por células rectangulares que son más altas que anchas, cuyos núcleos ovalados se sitúan normalmente en la parte basal de la célula. Las células presentan un contorno poligonal. El dominio apical se caracteriza por presentar cilios para el transporte de sustancias por la superficie epitelial, como en la trompa uterina, o microvellosidades que aumentan la superficie de absorción, como en el digestivo o en la vesícula biliar. La membrana celular basal está anclada mediante hemidesmosomas a la lámina basal. Normalmente posee apicalmente uniones estrechas y uniones adherentes que sellan el dominio apical, impidiendo el paso de sustancias a través de los espacios intercelulares, y desmosomas en sus paredes laterales, las cuales suelen presentar pliegues que se entremezclan con los pliegues de las células vecinas, denominados interdigitaciones. Se encuentra a lo largo de todo el epitelio digestivo, en la vesícula biliar, en algunos tramos de los túbulos colectores del riñón y en los conductos excretores glandulares. Aquí podemos ver una imagen de microscopía óptica con una tinción de hematoxilina eosina en la que se observa el tejido epitelial simple cilíndrico y abajo observamos un tejido con conjuntivo laxo. Esta imagen, que vuelve a ser de microscopía óptica con una tinción de hematoxilina eosina. En ocasiones, la superficie apical de las células tiene alguna especialización, y eso hace que distingamos entre epitelio prismático simple con ribete en cepillo. Este presenta microvellosidades en la superficie celular apical. Se localiza en el intestino, en las criptas de Lieberkühn. En esta imagen, además, podemos observar células caliciformes que serían tejido glandular. También se diferencia el epitelio prismático simple con cilios. Este se localiza en los bronquios pulmonares, los que son de pequeño calibre, en la trompa uterina, en el útero y en el epéndimo. Ahora continuamos con el epitelio pseudoestratificado. Primero vamos a hablar del epitelio cilíndrico. El epitelio pseudoestratificado prismático se caracteriza porque las células son más altas que anchas. Está formado por una única capa de células, pero de ellas no todas alcanzan la superficie, mientras que sí que están en contacto todas con la lámina basal, lo que hace que los núcleos estén a diversos niveles. Es un tipo de epitelio poco frecuente en los mamíferos. Se encuentra en el epitelio vestibular y en las vías excretoras del aparato genital masculino, epidídimo y conducto deferente. Esta imagen de microscopía óptica y hematoxilina eosina nos muestra el epitelio pseudoestratificado, en el que además podemos encontrar especializaciones como son los cidrios, que estarían situados en la parte superior del epitelio. En el tejido conectivo que hay subyacente podemos encontrar vasos sanguíneos en un color rojo intenso. Esta otra imagen nos muestra también el epitelio pseudoestratificado ciliado y además aparecen células caliciformes, lo que correspondería a un tipo especial de tejido epitelial pseudoestratificado, que es el epitelio respiratorio, debido a que predominan las vías respiratorias.
Por último, esta otra imagen también correspondería al epitelio respiratorio, con células caliciformes y cilios. A continuación, vamos a seguir hablando del epitelio de transición. El epitelio de transición también recibe el nombre de urotelio. En un principio se consideraba una transición entre el epitelio plano estratificado y el epitelio cilíndrico, sin embargo, no es así. El epitelio de transición tiene una gran adaptabilidad a las variaciones de superficie y por ello es el que tapiza las vías urinarias, los cálices renales, los uréteres, la vejiga y algunas partes de la uretra. Pese a que parece presentar varias capas de células, todas estas contactan con la lámina basal. Aquí observamos un corte transversal del uréter con una tinción de hematoxilina eosina. Se aprecian entre 2 y 3 capas de células en los cálices renales, entre 4 y 5 en la uretra y teniendo hasta 6 en la vejiga urinaria. Esta estructura las dota de una gran capacidad a la hora de hacer frente al estiramiento, sobre todo en la vejiga. El aspecto del urotelio varía en función de la distensión de los tejidos. En contracción presenta varias capas de células. Las más profundas son cúbico-cilíndricas, mientras que las superficiales son células grandes con una superficie convexa. En distensión, las células más superficiales se aplanan, ampliando en gran medida la superficie, y las profundas adoptan una forma más cuboidea. Observamos una comparación entre el tejido distendido y contraído con una tinción de tricrómico de Mason. La imagen A corresponde al tejido en contracción y la imagen B corresponde al tejido en distensión. En esta imagen, al igual que en la anterior, podemos observar arriba el tejido en contracción y abajo en distensión. Observamos una tinción de hematoxilina eosina. Esta imagen nos muestra un urotelio en contracción con un tinte de hematoxilina eosina. Algunas de sus células más superficiales son binucleadas y a medida que nos acercamos a la lámina basal son de menor tamaño. Además, son impermeables a las sales y al agua, aislando la orina de los líquidos intersticiales. Ahora vamos a... Bueno, espera, Julia, esto lo cortas, ¿eh? Ahora vamos a pasar a hablar del epitelio estratificado. Empezamos con el epitelio plano estratificado. Este está formado por varias capas de células, en las cuales no todas tienen contacto con la lámina basal. Esto es al contrario de lo que ocurría con el pseudoestratificado, por eso pasamos a considerarlo estratificado. Recibe su nombre por las células de la capa más superficial. Las células más profundas son cúbicas o cilíndricas, y se van aplanando a medida que se acercan a la superficie. Este epitelio está adaptado a zonas que sufren abrasión. Las capas pueden ser mudadas de manera continua, van perdiendo desmosomas a medida que se acercan a la superficie, sin llegar a exponer la capa basal. Por ello, se encuentran en todas las superficies expuestas del cuerpo. En función de su estructura, lo dividimos en epitelio plano estratificado queratinizado y no queratinizado. En este caso, la imagen es de epitelio no queratinizado. La tinción sería azán, por ello encontramos las células con núcleos rojos y el glucógeno teñido de azul. En esta imagen, el epitelio sería del tipo queratinizado, que se encuentra en la zona más superficial. El queratinizado se encuentra principalmente en la epidermis. Su capa más superficial está formada por células que han perdido sus núcleos y se encuentran rellenas de queratina. Esto forma el estrato córneo. El no queratinizado, sin embargo, se localiza en la boca, esófago, epiglotis, conjuntiva y córnea, vagina y parte de la uretra femenina. Se diferencia principalmente del queratinizado en que no presenta estrato córneo, aunque ciertas zonas pueden llegar a queratinizarse si sufren una excesiva abrasión. Esta imagen también pertenecería al epitelio estratificado plano queratinizado. No, o sea, es que... Vale, espera, vamos a cortar esto. A ver cómo se escucha porque es que... Ay, qué susto. Continuamos hablando del epitelio cúbico estratificado. El epitelio cúbico estratificado está formado por un par de capas de células cúbicas. La capa más superficial posee células de forma cuboide, con un núcleo redondeado localizado cerca de la parte basal. Este epitelio es raro, ya que es poco abundante y solo se encuentra en las partes finales de los conductos excretores de las glándulas grandes, como las glándulas sudoríparas. Esta imagen, teñida con hematoxilina, muestra el conducto excretor de una glándula sublingual.
Esta otra imagen es de microscopía óptica con tinción hematoxilina eosina. Por un lado, en rosa más claro, estaría la parte secretora de la glándula sudorípara, que es del tipo tubular simple contorneado. Por otro lado, en rosa más oscuro, vemos el tubo excretor, formado por el epitelio estratificado cúbico. Ahora vamos a pasar a hablar del epitelio prismático estratificado. El epitelio prismático estratificado posee varias capas de células, de las cuales las más profundas son poliédricas y las superficiales cilíndricas prismáticas, más altas que anchas. El número de capas internas es variable. Este epitelio es muy poco frecuente en mamíferos. Podemos encontrarlo en las siguientes estructuras: fondo de saco conjuntival, uretra cavernosa, zonas de la mucosa anal, faringe, epiglotis y laringe, grandes conductos excretores glandulares y superficie nasal del paladar blando. En esta imagen de hematoxilina eosina y microscopía óptica observamos por un lado el epitelio cilíndrico estratificado. En el centro estaría la luz del conducto al que tapiza y alrededor, rodeando el epitelio estratificado, estaría el tejido conectivo. Esta otra imagen, también de hematoxilina eosina, nos muestra el epitelio cilíndrico estratificado. Además, podemos observar vasos sanguíneos, que como ya habíamos mencionado antes, presentan epitelio simple plano. Vamos a finalizar hablando de la membrana basal. La membrana basal limita y une el epitelio al tejido conectivo subyacente. Con el microscopio electrónico se distinguen tres zonas en la membrana basal: la lámina lúcida o rara, que se sitúa junto a la membrana celular; la lámina densa o lámina basal propiamente dicha. Encontramos una estructura similar que envuelve a otros tipos celulares, como células musculares, células de Schwann, y recibe el nombre de lámina externa. Y por último, la lámina fibroreticular, que es una zona de transición entre la lámina basal y el tejido conectivo subyacente. Aquí podemos observar la composición de las distintas partes. La lámina basal presenta colágeno tipo 4, perlecano, lamininas, entactinas y fibulinas, y la lámina fibroreticular presenta fibronectina, colágeno tipo 3, colágeno tipo 7 y fibrilina. Entre las funciones de la membrana basal encontramos el soporte físico del epitelio, la adhesión celular al tejido conectivo, la ultrafiltración y la intervención en el proceso de cicatrización. Su localización es en los epitelios, en las células musculares, en las fibras nerviosas periféricas y en los adipocitos. Como muestra de todo ello, observamos esta imagen teñida con hematoxilina eosina, en la que se puede observar un tejido epitelial pseudoestratificado prismático invadido por algunas células calciformes.